Hola, ¿qué tal, estimadas alumnas, estimados alumnos? Los saludo con mucho gusto nuevamente. Vamos a continuar explicando sobre las características de los materiales. Ya pasamos ya pasamos en en las explicaciones en cuanto a de cómo están constituidos los materiales, sus propiedades físicas, y hasta llegar a la mezcla y los tipos de mezclas que existen. Y también ya previamente se hizo una explicación sobre a qué se debe el soluto, a qué se debe el disolvente y cómo se forma una disolución. Se hizo una previa explicación también. Sin embargo, en esta ocasión les traigo una demostración, una pequeña práctica de cómo se puede llegar a una disolución diluida a partir de una disolución concentrada. ¿Sí? Entonces tengo aquí una serie de, pues unos vasitos, ¿verdad? Y en estos vasitos voy a poder yo estudiar o les voy a poder a ustedes mostrar de cómo se puede hacer una disolución a partir de una disolución concentrada. En este primer vaso tengo una muestra concentrada, ¿sí? De una muestra concentrada, tengo 10 mililitros de una disolución concentrada, ¿sí? A partir de estos 10 mililitros yo voy a agarrar una muestra de aquí y la voy a ir pasando a mis frasquitos que tengo a este lado. Cada frasquito tiene 10 mililitros de agua. 10 mililitros, por lo tanto, cuando yo vaya pasando un mililitro de esta muestra, de la muestra original, que es al 100% muestra concentrada, la voy a ir pasando a los diferentes vasitos y vamos a ir observando qué efecto tiene el ir pasando esa muestra de vaso en vaso. ¿Sí? Entonces, con una jeringa, ¿sí? Que tiene una graduación de 5 mililitros, voy a tomar yo un mililitro para irlos pasando de vaso en vaso. Les vuelvo a comentar, en este hay 10 mililitros en total, pero le vamos a llamar muestra o disolución concentrada. Tengo 10 mililitros de disolución concentrada y en estos vasitos pues tengo 9 mililitros en cada uno de ellos tengo 9 mililitros de agua. Entonces vamos a proceder a hacer la actividad. Primeramente entonces agarro mi jeringa y la mido de tal manera que me quede un mililitro. ¿Sí? Ya que tengo el mililitro, ese mililitro lo voy a pasar a este vasito de aquí. ¿Sí? Entonces, yo tenía aquí 10, le quité 1, lo pasé a mi primer vaso, que tenía 9, más el que le puse son 10. ¿Sí? Entonces, ya que pasé aquí mi muestra, la voy a disolver un poco. Y de aquí voy a pasar ahora otro mililitro. Este mililitro lo voy a pasar a mi siguiente vaso. Lo paso acá, ¿sí? Y lo vuelvo a disolver otro poquito, ¿sí? De este mililitro lo voy a pasar a mi siguiente vasito, a mi siguiente frasco. Tomo la muestra y lo paso ahora a mi siguiente vaso, que es este de aquí, ¿sí? Lo disuelvo también un poco. Tomo un mililitro de aquí y ahora este mililitro lo voy a pasar al siguiente, ¿vale? Sigo pasando la muestra, todo es un mililitro con mi jeringa graduada al siguiente vasito, ¿sí? Disuelvo, ¿sí? Vuelvo a tomar un mililitro de este vasito de acá y lo paso a mi último frasco de muestra, ¿vale? Bueno, quiero que observen ustedes, ¿sí? Y bueno, esta es mi jeringa. Quiero que observen ustedes, hasta los voy a apuntar un poco. Quiero que observen ustedes la característica, ¿sí? De cómo, qué es el cambio que ocurrió en mis vasitos, en mis frascos, en mis contenedores. Nos lleva a la siguiente reflexión. Tenemos sustancias muy concentradas, que es esta de aquí, y vamos a tener sustancias muy diluidas, que es esta de aquí.
esta sustancia va a tener muestra de la primera, pero en proporción más diluida con respecto, por ejemplo, a la tercera de aquí. O sea, no alcanza a notar cómo va disminuyendo, en este caso, la concentración, ¿sí? Aquí está una disolución concentrada, aquí está una disolución diluida o menos concentrada. Mayor concentración, menor concentración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, va a haber sustancias tóxicas, ¿sí? Que van a ser imperceptibles a nuestra vista, al ojo humano. Sin embargo, van a estar presentes en la muestra. Tal es el caso en esta demostración. Si tú observas este frasco, ¿sí? Es imperceptible a la vista el que contenga una muestra del frasco original o de la muestra original o de la muestra al 100%. Sin embargo, en este frasco de aquí puede observar un poquito más, o se puede observar, es perceptible a la mirada, a la vista, la concentración, el color, ¿sí? Y va a ir disminuyendo, obviamente, si aquí lo paso a otro frasco, va a disminuir y va a disminuir. Sin embargo, lo que yo quiero que entiendan, o que entiendas, es que esta muestra va a estar presente, aunque en menor proporción, pero va a estar presente tanto en este de aquí como en este de aquí. Va a haber concentración diferente, pero va a estar presente esa propiedad. ¿A qué voy? Va a haber sustancias tóxicas, te repito, que no importa que no esté tan concentrada, pero si existe la posibilidad de que haya una poca de muestra en cierta disolución, y si esa sustancia es altamente tóxica, que con un poco de concentración puede hacer daño a la salud, te puede ocasionar alguna alteración en tu salud, en tu organismo, porque al no darte cuenta que está presente esa sustancia tóxica en el medio o en la disolución, pues no vas a tomar tus precauciones, no vas a observar, pues aparentemente vas a observar que está en perfectas condiciones, está limpio, está claro el vaso, ¿sí? Por eso es que es importante saber las unidades de concentración para algunas sustancias que son altamente tóxicas. Vuelvo a nombrar lo de la norma oficial mexicana. Va a haber valores que las normas en nuestro país, en México, va a haber valores que estas normas oficiales mexicanas van a poner como referencia, ¿sí? Para que ciertas sustancias puedan estar y el cuerpo las tolera al momento de entrar en contacto con ellas, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de algunos conservadores en los alimentos. Tal es el caso, por ejemplo, de algunos insecticidas o de algunas sustancias que se utilizan como fertilizantes para los cultivos, ¿sí? Va a haber concentraciones de esos sustratos y de esos azufres, ¿sí? Que pues al estar en contacto con el medio, pues a lo mejor van a ser valores que el organismo o el ecosistema va a tolerar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué va a haber personas que van a ser también muy perceptibles a ciertas sustancias y va a haber personas que no? ¿Sí? Eso también tiene mucho que ver con la tolerancia que tenga el organismo, la tolerancia que tenga el cuerpo en cuanto a cierta sustancia tóxica, ¿sí? O cierta resistencia al entrar en contacto con esa sustancia tóxica. También es ese otro factor que nuestro cuerpo o nuestros organismos, o en este caso también a veces los animales, pueden tolerar ciertas sustancias nocivas, ciertas sustancias tóxicas, ¿sí? Te doy como dato, por ejemplo, el barro vidriado, ¿verdad? Tiene concentraciones de plomo. Por eso es que a veces no se recomienda cocinar los alimentos en cazuelas de barro, en ollas de barro, ¿verdad? Porque puede soltar o puede desprender en el momento de la cocción, puede desprenderse cierta cantidad de plomo y podemos ingerirla.
y si ingerimos de más de plomo en nuestra sangre, en el torrente sanguíneo, pues nos puede causar ciertas afecciones, ¿sí? Cierto descontrol en nuestro organismo. Quizás no sea letal, pero sí puede causar alguna reacción adversa al cuerpo, ¿sí? Incluso los medicamentos, va a haber medicamentos que nuestro organismo no va a poder asimilar correctamente. Por eso es cuando vas a consulta médica, algunos doctores o la mayoría de los doctores, de los médicos te preguntan, ¿es usted alérgico a algún medicamento? ¿Por qué? Porque no quieren que haya alguna situación o algunas condiciones que te puedan causar mal, ¿sí? Que puedan causarte reacciones adversas, ¿sí? A lo que está prescrito el medicamento. Adversas quiere decir que te haga algo contraproducente, que no te beneficie, al contrario, que te haga algún mal, que te haga algún daño ese medicamento. Bueno, entonces, pues con esta pequeña demostración te estoy explicando cómo va a haber sustancias imperceptibles que pueden ser tóxicas y que no nos podemos dar cuenta porque están diluidas en ciertas sustancias y que al entrar en contacto con nosotros o al entrar en contacto con el medio ambiente, ¿sí? Pues puede provocar algún daño. Como dato, te cuento, por ejemplo, anteriormente en la industria minera, cuando se ponían a excavar grandes cantidades de tierra para encontrar o sustraer minerales de la tierra, del subsuelo, pues no se contaba con aparatos sofisticados para que los mineros pudieran entrar de manera segura a trabajar a la mina. ¿Qué utilizaban ellos? Ellos utilizaban un periquito, ¿sí? O un pájaro en una jaula y se llevaban a ese pajarito a la mina, los mineros, ¿sí? Se iban internando, ¿verdad? En el subsuelo, iban caminando hacia la profundidad de la tierra, ¿sí? Porque estaban excavando, y cuando ponían atención al comportamiento de ese periquito, de ese pájaro, ponían atención porque si el pájaro o el perico se desmayaba, ¿sí? Se caía, se desmayaba en su jaula, pues esa era indicación de que el aire, ¿sí? En el aire había ciertas sustancias tóxicas que pudiera hacerles daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perico pues es un organismo pequeño y si a ese organismo pequeño le causó cierto daño esa sustancia disuelta en el aire, pues también pudiera hacerle daño a un organismo más grande como el ser humano. Y eso tomaban como referencia a ellos cuando ya el perico se desmayaba en la jaula, tenían que salir inmediatamente de la mina, de donde estaban, porque ya el aire, el ambiente no era seguro, no era respirable, sino que era tóxico para ellos, y en este caso concentraciones de amoníaco normalmente y de azufre, ¿sí? Pudiera hacer que causara algún daño en el organismo del trabajador. Actualmente pues ya hay tecnologías de autoexploración que se mandan antes, ¿verdad? Para saber las condiciones del aire. Incluso pues los equipan con mascarillas especiales de oxígeno para que puedan ellos trabajar en un ambiente seguro. Pero como plática, como dato te lo pongo que tiene que ver con la toxicidad de las sustancias, ¿sí? Entonces, una sustancia concentrada, volviendo al tema, va a ser aquella que va a estar pues al 100%, va a tener aquí el soluto y solvente van a estar en la misma proporción y una disolución diluida va a ser aquella disolución que va a tener en menor proporción cierta concentración de esa sustancia. Ahora, ¿cómo se expresa matemáticamente esto? Por ejemplo, en mi primer muestra, como es al 100%, ¿sí? En mi primer muestra, como es al 100%, yo la voy a tener entre 10 y 10, ¿sí? En la misma proporción, ¿sí? Va a estar al 100%. Si esto yo lo multiplico por 100, 1%, pues me va a dar al 100%. Entonces, este está en una proporción de 10 a 10, es decir, está en un entero, está al 100%. Esta primera muestra, que es la muestra concentrada, ¿sí? La segunda va a ser de 1 a 10, ¿sí? De 1 a 10 va a ser esta de aquí. Va a tener una concentración del 0.1, ¿sí?
y así se va a ir disminuyendo. Por ejemplo, aquí ya no va a ser al 100%, ¿sí? Una concentración de 0.1, de 1 a 10, ¿sí? La siguiente ya va a cambiar, ¿sí? Que es esta de aquí, va a ser de 1 a 100, es esta que está aquí, ¿sí? Esta disolución se expresa así, de 0.01 de concentración, ¿sí? La siguiente, que es esta de aquí, va a ser de 1 en 100, perdón, 1 en 10, 1 en 1000, 1 en 1000, perdón, 1 en 1000. ¿Sí? El 1 fue 1 en 100, 1 en 1000, y aquí va a estar al 0.001%, ¿sí? De concentración. 0.001, perdón, de concentración nada más, no porcentaje, nada más de concentración, ¿sí? Seguimos, la siguiente va a estar también, ¿sí? Ya va a ir variando, va a estar de 1 en 10.000, ¿sí? De concentración. La siguiente va a estar de 1 en 100.000 de concentración, ¿sí? Se alcance a ver ahí, de 1 en 100.000. Y el último va a estar de 1 en 1.000.000, ¿sí? 1 en 1.000.000 de concentración. Es decir, va a haber una parte en 1.000.000 de concentración en esta de aquí, ¿sí? Una parte de la muestra en 1.000.000 de partes del agua en este caso, ¿de acuerdo? Entonces espero que pues te sirva esta demostración y te puedas seguir auxiliando para complementar tus conocimientos. Puedes encontrar información sobre sobre lo que acabo de explicar a partir de la página 46 de tu libro, ¿sí? Ahí vas a encontrar más información a partir de la página 46, ¿sí? Hasta la página 52 de tu libro de texto de Ciencias 3, énfasis en química. Tú puedes encontrar más información, ¿de acuerdo? Entonces, con respecto a esta pequeña explicación, espero que te sea de utilidad para que puedas seguir tú complementando un poquito más tus conocimientos y te puedas ir guiando en en este caso en los ejercicios o en los cuestionarios que se te vayan dejando para que vayas resolviendo los problemas de clase, ¿de acuerdo?